El grupo 9 de la materia Derecho de Familia está formado por los integrantes Eric Gamboa Córdoba, Rubén Ulises Guzmán de la Fuente, Jenny Neiva Medrano Oña, Bismar Vázquez Zambrana, quienes a continuación presentaremos la actividad número 4, clasificación de la filiación. Hoy les hablaremos sobre la clasificación antigua de la filiación y la clasificación actual en Bolivia. El derecho a la identidad es el reconocimiento del derecho a un nombre, a la nacionalidad y a la personalidad jurídica. Estos derechos le permiten a un individuo ejercer su ciudadanía, ser sujeto de derecho y responsabilidades, ser reconocidos jurídica y socialmente en su singularidad y en su pertenencia a un territorio, una cultura y una familia, sobre cuya base puede acceder y exigir el ejercicio pleno de sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. El contar con identidad propia permite diferenciarse de las personas con las características propias de la personalidad de cada ser humano, como el de pensar y opinar individualmente, aclarando que la identidad va más allá del hecho de ser diferentes al resto. Solo cuando esas características son reconocidas por los otros es posible lograr la individualización y a la vez formar parte de la sociedad. La identidad proporciona a las niñas, niños y adolescentes la protección del Estado. El desconocimiento o la ausencia de este derecho generan desigualdad y discriminación que dificultan o impiden a las personas realizarse plenamente. Esto es así porque el derecho a su identidad está estrechamente vinculada al ejercicio de los otros derechos de las personas. En los niños y niñas, la ausencia de este derecho puede generar transgresiones y violaciones, que en un conjunto implica negar sus derechos humanos. La identidad es sinónimo de personalidad. Cuando los progenitores o personas responsables a cargo de niños no hacen uso de los derechos de identificación y su correspondiente filiación, los restringen y les causan perjuicio de los beneficios que le ofrece el Estado con la otorgación de la educación y los servicios de salud gratuita. El derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derecho y responsabilidades y a su vez de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas. En Bolivia se desarrolla todo un complejo jurídico de disposiciones e instrumentos respecto del derecho a la identidad. Las normas bolivianas, en general, precautelan los derechos y las obligaciones de las personas, establecen y regulan la necesidad de identificación de cada uno, sea este niña, niño, adolescente o persona mayor de edad, quienes forman parte de la sociedad, la que les reconoce y protege su derecho subjetivo, determinando los aspectos que involucran la identidad individual de toda persona. La ley número 2616 del 18 de diciembre del 2003 establece la obtención del primer certificado de nacimiento en forma gratuita y convierte los trámites judiciales en administrativos, de tal manera que los errores de registro se resuelvan por la vía administrativa siempre que no sean cambios de identidad. Todo niño o niña hasta los 12 años debe ser inscrito en el registro cívico y recibir el primer certificado de forma totalmente gratuita y llevar el nombre que no sea motivo de discriminación en ninguna circunstancia. El certificado de nacimiento es fundamental en la defensa de los derechos por las características de universalidad, gratuidad y oportunidad. La primera tiene como efecto el hacer visible que todos los niños de un país y por tanto incorporados
a las políticas públicas. La segunda abre las oportunidades para que los grupos que viven en pobreza o en extrema pobreza puedan acceder a la inscripción y en consecuencia a los beneficios a que ésta obliga a otorgar el Estado a todos los habitantes. La oportunidad asegura el derecho del niño a su identidad, nombre y nacionalidad y tiene implicaciones en la actualización de las estadísticas nacionales que sirve de base para la formulación de acciones públicas. Para obtener una base sobre las disposiciones legales respecto al derecho de identidad y filiación, es necesario hacer una comparación de la Constitución Política del Estado boliviano anteriores más relevantes para la cuestión. Entre ellas está la de 1995, 1998 y 2004, la Ley 1615 de la Constitución Política del Estado del 6 de febrero de 1995, la Ley número 2650 de la Constitución Política del Estado de 13 de abril del 2004 y la actual Constitución Política del Estado regulan aspectos de la identidad y la afiliación. En las constituciones de 1995 y 2004 establecieron la nacionalidad de todas las personas nacidas en el territorio nacional, con lo que implica los derechos y deberes de la nacionalidad boliviana y el cumplimiento del enunciado de que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la nacionalidad. Sin embargo, no hacen ninguna referencia a los derechos de identidad y filiación a las niñas, niños y adolescentes. Mientras la Constitución Política del Estado del 2009 plasma los derechos de identidad y filiación a favor de las niñas, niños y adolescentes. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y a la filiación respecto a sus progenitores, cuando no se desconozca los progenitores, utilizando el apellido convencional elegido por la persona responsable de su cuidado. El artículo 59, parágrafo 4, el interés superior del niño es la supraprotección complementaria a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y la normativa reguladora para hacer velar los derechos de los niños. De esa manera, el Estado Plurinacional de Bolivia efectiviza los derechos reconocidos por la Convención sobre Derechos del Niño, los tratados y convenciones internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en la Constitución se interpretarán de conformidad en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Asimismo, el artículo 60 establece que el Estado, la sociedad y las familias garanticen la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescentes, es decir, la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con la asistencia del personal especializado. El artículo 65 prescribe que, en virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su derecho a la identidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación, en caso de que la prueba niegue la presunción. Los gastos incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación. A continuación, vamos a clasificar la filiación antigua y la filiación actual en Bolivia. La filiación, como ya habíamos dicho antes,
es la calidad que uno tiene de hijo respecto a otra persona y que es su padre o madre, calidad de crear relación de derecho importante. Está fundada y cementada en el matrimonio y en la base de la unión conyugal, que produce sus amplios efectos, pero no puede desconocerse que también está cimentado en la relación natural, derivada de los hijos nacidos fuera del matrimonio. El Código Civil, abrogado en 1831, establece las clases de hijos siguientes. Los hijos legítimos son los que son nacidos dentro del matrimonio. Los hijos ilegítimos, naturales, hijos nacidos fuera del matrimonio, de padres que en el momento de concebirlo no podían casarse por algún impedimento. Los hijos ilegítimos, naturales y bastardos. Hijo bastardo o ilegítimo es el hijo nacido fuera del matrimonio o de padre desconocido. Los hijos adulterinos es el nacido de adulterio, relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. Los hijos manceres, hijo de una mujer de vida adúltera o dedicada a la prostitución. Los hijos nefarios es la que nace de los parientes dentro de un grado prohibido por la ley. Los hijos sacrílegos es el nacido de padre o madre ligados por voto solemne de castidad. Los hijos expósitos y abandonados. Expósitos es el recién nacido o infante que ha sido abandonado o expuesto, desamparado y a menudo entregado por sus padres a instituciones de beneficencia, denominados incluso casas o hospitales de expósitos. Los adulterinos e incestuosos se llaman también bastardos o espurios. Actualmente, la ley de fecha 19 de noviembre del 2014, mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional, decreta el Código de las Familias y el Proceso Familiar, Ley 603. El objeto del código regula los derechos de las familias, las relaciones familiares y los derechos, deberes y obligaciones de sus integrantes sin discriminación ni distinción alguna. A su vez, existen en el artículo número 3 deberes de las familias. Los principios y valores inherentes a los derechos de las familias son los de responsabilidad, respeto, solidaridad, protección integral, intereses prevalentes, favorabilidad, unidad familiar, igualdad de oportunidades y bienestar común. A su vez, también el artículo 4 realiza la protección de las familias y el rol del Estado. El Estado está obligado a proteger a las familias respecto a su diversidad y procurar su integración, estabilidad, bienestar, desarrollo social, cultural y económico para el efectivo cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos de todas y todos los miembros. Dentro de los principios en el artículo 6 podemos mencionar que existe la protección de las familias. El Estado tiene como rol fundamental la protección integral sin discriminación de las familias en la sociedad, que implica garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y los de sus integrantes para una convivencia respetuosa, pacífica y armoniosa. A su vez, esta ley presenta los artículos número 13, derecho y obligaciones a la filiación. Toda hijo tiene derecho a la filiación materna, paterna o de ambos. Toda madre, padre o ambos tiene la obligación de establecer la filiación de su hija o hijo. El Estado garantiza la filiación materna, paterna o de ambos. El artículo 14, forma de filiación y registro. La filiación se realiza por voluntad conjunta de los progenitores, por indicación de la madre o del padre o por resolución judicial. Toda filiación deberá registrarse
ante el Servicio de Registro Cívico de acuerdo a su normativa. Artículo 15. Filiación por indicación. La madre o padre realizará el registro de filiación de su hija o hijo menor de edad por indicación de maternidad o paternidad del otro progenitor debidamente identificado, cuando éste no lo realice voluntariamente o esté imposibilitado o imposibilitada de hacerlo. El Servicio de Registro Cívico deberá conocer la filiación a la persona indicada como padre o madre en su último domicilio consignado. En caso de desconocer el domicilio, esto no invalida la filiación por indicación. La persona indicada tiene derecho a la acción de negación en la vía judicial sin perjuicio a la vigencia de la filiación registrada. El registro de la filiación subsiste salvo cancelación por sentencia judicial. A su vez, el artículo 17, acreditación de la filiación. La filiación se acredita mediante certificado de nacimiento emitido por el servidor de registro cívico. Bueno, dentro de las recomendaciones podemos indicar: la cuestión de la identidad es de suma importancia en las sociedades y se presenta especialmente en países donde no se ha consolidado aún la cultura de defensa de los derechos humanos. Hay varias acciones que el Estado y sus instituciones deben desarrollar al respecto, entre ellas la difusión de los derechos de identidad y filiación de las niñas, niños y adolescentes y su registro correspondiente, especialmente en las zonas periurbanas, suburbanas y rurales, en regiones alejadas de déficit acceso, en las familias con problemas de alcohol, drogas, sin recursos económicos o niñas y adolescentes sin familias, en regiones donde no existe o no llega la información por los medios de comunicación, donde la gran mayoría de mujeres jóvenes tienen temores o desconocen los derechos de sus hijos de llevar un nombre y los apellidos de sus progenitores. El trabajo de difusión, concientización y ejecución debe ser desarrollada conjuntamente con las subalcaldías, juntas vecinales, programas de apoyo a las madres y adolescentes, con acciones de orientación, brindándoles el asesoramiento legal correspondiente y potenciando sus capacidades personales como ciudadanas de hacer respetar y reconocer los derechos de sus hijas e hijos. Las tareas operativas deben ser desarrolladas por el personal de Servicio de Registro Cívico, CERECI, con formación académica y profesional, de servicio con compromiso y responsabilidad, coadyuvando por instituciones sociales en favor de quienes necesitan y se hallan desprotegidos por el desconocimiento de sus derechos.